¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos con el tema de diodo Zener, ya que esto está en la parte de los ejercicios. Bueno, de los diodos hay diversos tipos y entre estos todo depende de qué zona estén trabajando. Entonces, tenemos aquí el diodo Zener que se usa para trabajar en la parte donde el diodo convencional no conduce. Sin embargo, lo que se hace con el diodo Zener es doparlo con ciertas características que cuando llegue a un punto de la zona inversa, genere una ruptura y permita conducir. Entonces, recuerden que este es el diodo, esta sería la gráfica del diodo normal. Y hemos visto que el diodo, por ejemplo, puede llegar a tener estas curvas, ¿no? Que a estas partes se les conoce como zona Zener. Es decir, cuando el diodo empieza a generar esa conducción en zona inversa, vamos a ver que el diodo Zener tiene estas dos características. Puede conducir en la parte directa cuando tiene voltaje positivo, ¿sí? Y ese potencial, pues ya vimos que viene siendo 0.7 nominal, pero también puede conducir a voltajes bajos. Estamos hablando desde 3 voltios, 3 voltios, 5, 10, 20, depende de la nomenclatura que tenga el diodo. Y a partir de ahí empieza a conducir. Entonces, para eso, cuando nosotros veamos este voltaje, pues así que negativo, vamos a ver que el diodo empieza a generar una conducción, pero para ello pues, requerimos una corriente mínima, una corriente Zener. Entonces, este es su esquemático, este venía siendo la representación del diodo, vean que está en inversa, es decir, acuérdense que nosotros teníamos, bueno, aquí está el diodo, este es su negativo, ese es el negativo del diodo normal, cuando venía con una sola, con este indicador negativo, pero ahora viene con una Z. Esa Z nos dice que va a ser un diodo Zener, es decir, que va a conducir en una zona inversa. Cuando ustedes lo vean, pues va a ser siempre ánodo-cátodo. Así va a estar. Ahora, para polarizarlo, pues nosotros tenemos que tener en cuenta de que cuando fluye una corriente inversa, va a generar positivo o negativo. Entonces, esto tiene diversas aplicaciones, así que en la parte electrónica, ya que ustedes lo pueden usar como dispositivos reguladores de voltaje. Ya vimos nosotros algunos principios de regulación de voltaje cuando hacemos conversión. Falta ver la parte del capacitor, la parte de rectificación, sí, pero este es un adelanto. Entonces, pues se usa para regular, para generar, establecer niveles de voltaje de referencia, ya que a veces son voltajes pequeños de 3.3 voltios, por ejemplo, o 5.1 voltio. Y eso, pues, a veces lo vemos para circuitos integrados analógicos que requieren un nivel comparativo. Entonces, para no estar viendo qué tanta resistencia, bueno, hacerlo con divisor de resistencia, nos vamos con estos dispositivos que son mucho más precisos, pero siempre y cuando mantengamos la polaridad y la corriente necesaria para que pueda activarse. La otra aplicación, pues como les comentaba, es como un regulador de voltaje en CD, el cual ya sí requiere una potencia mínima de consumo para que pueda mantener la carga, ¿verdad? Entonces, esas son las principales aplicaciones en donde van a ver estos dispositivos. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona con este ejemplo. Determina los voltajes de referencia provistos por la figura 203, en el cual se utiliza un LED blanco para indicar que está encendido la red, es decir, que fluctúa una corriente, y nos pregunta cuál es el nivel de la corriente a través del LED y la potencia suministrada por la fuente, cómo consume el LED la potencia en comparación con el diodo Zener de 6 voltios. Entonces, aquí para empezar, en esta red tenemos una resistencia limitadora de 1.3 kilos para una fuente de 40 voltios. Tenemos dos diodos Zener, uno de 6 voltios, otro de 3.3 voltios.
y también tenemos un diodo de silicio. Vean que pues esto, para que pueda encenderse este LED, pues requiere fluir la corriente en ese sentido, dado que este diodo LED pues tiene el mismo principio de silicio, es decir, que requiere que la corriente fluya de ánodo a cátodo para que pueda generar una emisión de luz. Pero para esto, pues requerimos tener cuál es el potencial de activación, dado que estos tipos de elementos pues tienen otro dopado que requieren un mayor potencial para poder activarse. Así que, pues vamos a ver qué corriente necesitamos. Y vean que aquí solamente vamos a tomar los potenciales que nos dan. Entonces, en primera nos piden el voltaje 0,1, V02, para que podamos determinar si realmente fluye la corriente necesaria, ¿no? Es decir, que tanto, o sea, que con estos los potenciales que hay aquí sea suficiente como para que este tenga una caída de potencial y permita conducir la corriente en ese sentido. Bueno, pues para empezar, el voltaje, vean, vamos a tomar lo siguiente aquí. Para eso yo tengo aquí 3.3 voltios. Vean, el diodo de silicio lo voy a tomar de manera convencional de 0.7 voltios. Por lo tanto, si yo mido de este punto hasta acá con el multímetro, considerando que conduce esto, pues tengo 0.7 más 3.3 voltios, es decir, 4 volts acá. Vean que estoy considerando de que este diodo conduce y tiene esta polaridad a pesar de que esté polarizado en inversa. Repito, es un Zener y por lo tanto, para que pueda activarse con este potencial, tiene que estar polarizado en esta dirección, en ese sentido. Aquí, bueno, pues ya tenemos V01, nos falta V02 y nos piden V02 con respecto a referencia. Y de igual forma, vaya, si yo uso el multímetro de aquí hasta aquí, lo que vería es el potencial que existe aquí de este Zener 1 más este diodo de silicio más de Zener 2. Por lo tanto, aquí yo estaría viendo 10 voltios. 6 más 4, que es lo que hay aquí, yo vería 10 voltios. Para el diodo LED blanco, estamos considerando que tenemos 4 volts de polarización, más o menos 4 volts de polarización de estos diodos emisores de luz. Así que, pues vamos a ver qué corriente, dado que nos piden las potencias, ¿no?, de cada de los diversos elementos. Entonces vean que aquí tenemos la primera parte, tenemos V01 de 4 voltios, V02 de 10 voltios. Y ahora sí nos falta determinar cuál es la corriente, ¿no?, del sistema. En este caso, quien limita la corriente pues es la resistencia. ¿Va? Ya vimos que tenemos prácticamente 14 voltios hasta el diodo LED. Y para llegar a 40 pues tenemos un voltaje suficiente. Entonces vamos a ver cuánto es lo que limita, pues en este caso, la resistencia. Entonces vean que tenemos los 40 voltios menos V02 menos voltaje de LED, ¿sí?, que serían aquí los 14 voltios que les comento. ¿Va? Aquí están los 40 voltios de limitación y nos dice que tenemos una corriente de 20 miliamperios. Esos 20 miliamperios dice que sería la que produzca que el LED funcione. Cabe aclarar que había que verificar también cuáles las características de este diodo LED, porque sí, en ocasiones requieren un voltaje alto, pero también requieren una corriente ligeramente elevada. Digo, aquí se me hace pequeña, pero pues es parte del ejercicio. Entonces, la potencia suministrada por la fuente, ese producto, pues así que de la corriente total por el voltaje, por lo tanto, acuérdense que potencia es igual a corriente por voltaje. Por lo tanto, nosotros ya tenemos la corriente del sistema, ya tenemos el voltaje y nos dice que la fuente estaría generando 800 miliwatts, 0.8 watts. La potencia del LED, pues ya tenemos el voltaje, la corriente es la misma, 80 miliwatts, y la potencia que demanda el diodo Zener de 6 voltios, pues es la misma corriente porque es la misma malla. Tenemos entonces de 6 voltios por los 20, entonces nos da 120 miliwatts. ¿Sí? Y pues así podemos irnos con respecto a cada uno de los elementos, ¿no?
Por último, nos dice la potencia demandada por el diodo Zener supera la del LED de 40 miliwatts. Entonces, vean que, pues en este caso, pues como nos piden las proporciones de potencia consumida, pues es lógico de que el diodo Zener, como consume, bueno, requiere mayor voltaje, pues consume mayor potencia en comparación con el LED, ¿no? Entonces, aquí otra observación es que el diodo Zener se está usando como un limitador de voltaje para que permita reducir, pues ahora sí que esa corriente, ¿no? Ejemplo 2 de la figura 204. Se diseñó para limitar el voltaje a 20 voltios, es decir, queremos 20 volts a la carga durante la parte positiva de voltaje y 0 volts durante una excursión negativa del voltaje aplicado. Compruebe su generación y trace de forma de la forma de onda, ¿no? Supongo que la resistencia de entrada del sistema es muy alta, por lo que no afectará el comportamiento de la red. Es decir, estamos considerando que este es un circuito, un sistema que tiene una impedancia elevada, ¿no? Por ejemplo, podría ser un capacitor. En dado caso, un circuito integrado, pues que tuviera, no sé, una impedancia como si fuese un operacional, ¿no? Bueno, pues de antemano, y aquí ya nos indicaron de que este sistema pues va a conducir a la parte positiva y cuál podemos nosotros comprobar, dado que toda esta red, ya sea que se vaya por este camino o por este otro, veamos que el diodo de silicio está como protección. Entonces, ¿cómo va a fluir esto? Pues cuando la corriente fluctúe de este sentido, pues va a ser hasta activo este diodo de protección. Si va en sentido contrario, que es cuando estuviera la parte negativa, vean que no estaría conduciendo el diodo, así que esto estaría totalmente abierto. Así que, pues esto no estaría trabajando, no tuviéramos nada de carga. Para la parte positiva, vamos a verificar cómo funciona esto, ¿no? Bueno, pues veamos. Esto fluctúa así. No estoy tomando en cuenta la carga, es decir, la corriente de carga. Solamente la corriente, bueno, más bien el voltaje de Zener. Es decir, tampoco estoy tomando esta para saber qué corriente va a limitar esta resistencia. Porque esta sería la que delimitará todo, ¿sí? Tanto corriente y voltajes. Vean que tenemos 60 voltios, aquí tenemos 20, si este fuese ideal, pues aquí tendríamos para efectos prácticos 40 voltios de caída, aquí en esta resistencia. Entonces, 40 voltios, imagínense, claro, no estoy tomando los 0.7 para efectos más prácticos. 40 voltios de aquí a acá para que esto pueda mantener los 20 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaría trabajando esto? Pues como tenemos una onda senoidal, pues tenemos claro de que cuando empiece en cero, esto no conduce, ¿sí? Es decir, hay un voltaje directo de aquí, este también está abierto, o sea, este no está abierto, por lo tanto, este sería prácticamente el mismo, ¿sí? El mismo cable, por decirlo así. Esto está abierto, por lo tanto, no hay ni una caída de potencial acá. Entonces, ¿qué estaremos viendo? Pues que cero, ¿sí? 0 voltios a la salida. ¿En qué momento va a empezar a conducir esto? Bueno, pues en el momento, vaya, en que se polarice este diodo Zener. Hasta que llegue los 20 voltios, que tenga una caída de potencial de aquí a acá, de cátodo a ánodo, 20 voltios, en ese momento va a empezar a circular corriente por esta red. Antes no. Entonces, ¿qué voltaje requerimos de aquí a acá? Bueno, pues que tenga los 20.7 voltios para que esto empiece a conducir, a fluir, ¿no? En ese sentido. Ya que empieza a fluir en ese sentido, vamos a tener una caída de potencial acá. Importando que esta siga subiendo, ¿sí? Siga incrementando su potencial. Vamos a ver nosotros de que esto se va a mantener, es decir, no va a cambiar. En la vida real, pues sí va a cambiar ligeramente en cuanto
pues, unos cuantos milivoltios, pero va a ser lo suficiente como para que, digamos que este aguante. Digo, siempre y cuando nos rebasemos también unas corrientes de polarización. ¿Va? Así que, ¿cuál sería la onda de salida? Pues como podrán imaginarse, pues 0 voltios hasta que llegue a los 20.7 voltios, ¿no? Entonces, vean, aquí está prácticamente el circuito. Vean, hasta que llega a los 20 voltios, empieza a conducir el sistema. 20 voltios, empieza, pues conduce, ¿no? Todo el circuito. Es decir, hay carga. Mientras no llegue a ese voltaje, pues ahora sí que tenemos 0 voltios, porque al final de cuentas esto se vería como un circuito, pues un simple corto. Existen 3 tipos de análisis, como el diodo Zener como regulador. Como habrán notado, podemos tener variaciones a la entrada, o variaciones a la carga, o variaciones en el circuito limitador. Entonces, vamos a estudiar estos 3 casos. En primera, vamos a tomar voltaje de entrada y la resistencia fijo. Ante eso, pues es bastante fácil analizar esto, ¿no? Vamos a ver un segundo caso cuando el voltaje de entrada sea fijo, pero la resistencia de carga sea variable. Para ello tendríamos que calcular cuál es la resistencia limitadora en función de la carga máxima mínima que permita soportar este diodo. Y el tercer caso tenemos cuando la resistencia de carga es fija, se mantiene constante, pero el voltaje de entrada es variable, tal caso como el anterior, que era una onda senoidal a la entrada. Entonces, vamos a ver cómo se comporta cada uno. Vamos a ver también que para eso requerimos nosotros conocer cuál es la corriente necesaria para que este diodo se mantenga con ese voltaje. ¿Cuál es esa corriente Zener? Por lo tanto, esta resistencia, por esta resistencia va a fluir tanto la corriente del Zener como la corriente de carga. Entonces, vean que de cierta forma, debe soportar pues ahora sí que la corriente total, ¿sí?, de todo el sistema, de todo el circuito. Así que vámonos con respecto a cada uno de estos casos para que ustedes puedan ver, ¿no? Y aquí se los enuncio, esto es la fuente del Boyle-Stat, está bastante simplificado, entonces se los recomiendo que lo chequen. Primer caso, cuando voltaje de entrada y resistencia son fijos. Entonces, nos dice, paso número 1, determinar el estado del diodo Zener eliminándolo de la red y calculando el voltaje a través del circuito abierto resultante. Es decir, quitamos el Zener y aquí obviamente tenemos un divisor de tensión, dado que este es fijo, ¿sí? Este es fijo y pues tenemos una resistencia, ¿no?, de carga. Entonces, vamos a notar de que aquí, esto es un divisor de tensión que va a ser resistencia de carga entre la sumatoria de limitante y recarga, todo por el voltaje de entrada. Viene aquí la segunda parte. Para este caso, nos dice ahora sustituir el circuito equivalente apropiado y resolver la cantidad para la cantidad desconocida deseada. Es decir, para esto es preferible que el voltaje del divisor sea mucho mayor que el voltaje Zener o igual, ¿va? Porque eso implicaría de que esta señal de entrada pues ha pasado ese umbral para que pueda conducir. De otra manera, pues no va a conducir este diodo Zener, es decir, vamos a tener un voltaje con respecto al divisor, ¿sí? Porque al final tengan en consideración de que esto va a fluir por esta red y por esta otra red. Si no conduce, obviamente que la corriente va a fluir por esta red, pero vamos a tener aquí un divisor de tensión totalmente. Así que va a subir, va a seguir subiendo posiblemente esta, ¿sí? Bueno, en otros casos, ¿no? Porque ahorita es fijo. Y hasta ese punto vamos a ver de que
aquí vamos a tener el potencial suficiente, la corriente necesaria, y una vez que ya tengamos ese valor, pues se va a mantener fijo con el potencial que hay acá. Así que, con respecto al caso 1, vamos a ver, ya que tengamos cuál es el voltaje del divisor, sustituimos por el voltaje Zener, ¿sí? Para verificar cuál va a ser el voltaje, más bien la corriente necesaria que fluctúe por esta carga y cuál va a ser la corriente Zener. Es decir, repito, la corriente Zener es la corriente necesaria para que se polarice el diodo Zener. Entonces, vean que, como les comentaba, la corriente de la resistencia limitadora es igual a Zener más la corriente de carga. Por lo tanto, la corriente de Zener, que es lo que nos interesa, pues es la diferencia de estas dos, donde la corriente de carga es equivalente a voltaje de carga entre resistencia de carga, que si bien es igual a la de Zener, estaríamos sustituyendo BL por voltaje Zener. Y la corriente de carga, pues usando análisis de nodos o de Kirchhoff, vemos que es la corriente, pues la que fluye por la diferencia potencial entre la entrada y la carga entre la resistencia limitadora. Entonces, la siguiente ecuación determina la potencia disipada del diodo Zener, que igual vamos con la fórmula de potencia instantánea, que es voltaje Zener por corriente Zener. Nos dice aquí que esta potencia debe ser menor a la potencia Zm que especifica el fabricante. Este valor, este parámetro siempre nos lo va a proporcionar el fabricante. Y eso lo va a encontrar también en sus hojas de datos. Por lo tanto, esta potencia de trabajo debe ser mucho menor, ¿sí? Debe ser mucho menor que la potencia de Zener máxima. Para que esto pueda, pues para que podamos nosotros asegurar que tenemos ese potencial sin que se queme. Conclusión caso 1. Antes de continuar, es muy importante tener presente que el primer caso se empleó solo para determinar el estado del diodo Zener, es decir, estamos verificando si el diodo Zener sí está conduciendo y si conduce, cuáles son las condiciones de potencia para asegurar de que este diodo va a mantenerse con el potencial fijo a la carga. Si el diodo Zener está encendido, el voltaje a través del diodo no es V volts. Cuando el sistema está encendido, el diodo Zener se encenderá cuando el voltaje a través del diodo Zener sea VZ volts. Por lo tanto, se mantendrá entonces a este nivel y nunca alcanzará un nivel más alto de un voltaje superior, ¿no?, a ese término. Vamos con este ejemplo. Vean, para este ejemplo nos dicen cuál es la potencia máxima del trabajo, nos dicen también cuál es el voltaje Zener, también nos dan cuál es la corriente, perdón, la resistencia de carga que está en paralelo con este Zener, y nos dicen también cuál es la resistencia de límite de este sistema. Pues de antemano vemos nosotros que es posible que este diodo conduzca porque tenemos que voltaje Zener es mayor que voltaje de entrada. Así que lo que nos piden es calcular pues voltaje de la carga, voltaje de la resistencia, R, la corriente Zener, la corriente que fluye por este diodo, y la potencia Zener. Y de ahí nos piden que repitamos el proceso para una resistencia de 3 kiloohmios. En solución, bueno, vamos por pasos, quitamos el elemento, vemos que existe un potencial de divisor de 8.73 voltios, el cual es muy inferior al voltaje Zener. Entonces implica que el diodo todavía no conduce. No conduce porque no hemos llegado al potencial suficiente para que el Zener empiece a conducir. Por lo tanto, bueno, aquí ya le pongo los pasos de procedimiento del libro. Vean que voltaje de la carga pues, es de 8.73 voltios. Voltaje de la resistencia limitadora pues va a ser 7.73, 16 menos 8, 7, 7.27. Corriente Zener es 0 porque no conduce el diodo, por lo tanto la potencia Zener es 0 watts. Aplicando para el inciso B, cuando la resistencia de carga es de 3 kiloohmios, vean que aquí ya tendríamos un voltaje de divisor quitando el diodo Zener de 12 voltios.
Entonces, como 12 voltios es mucho mayor que voltaje Zener, entonces este diodo pues conduce. Así que vamos a verificar cuál sería esa respuesta. Pues como ya vimos que es superior, el voltaje de la carga va a ser igual a lo que tengamos en Zener. ¿Sí? De hecho, ven aquí esta figura, 211, que pues tenemos que el diodo, pues sí conduce en la parte directa, pero en la parte inversa, cuando esté en 8.73, pues no va a conducir hasta que tengamos los 10 voltios, ¿no? Así que voltaje a la carga, en la resistencia limitadora, pues por diferencia de potencial 16 menos 10, los 6 voltios, corriente a la carga, los 10 sobre los 3 kilos, corriente en la limitadora, los 6 voltios sobre 1 kilo, y por lo tanto, de acuerdo a esto, ya podemos usar ley de Kirchhoff en el nodo de carga, y este nos va a decir cuánta es la corriente Zener, que en este caso, esa diferencia de vectores va a ser de 2.67 miliamperios. Esa sería la manera más rápida de determinar esta parte. Bueno, pues aquí tenemos, y pues por último vamos a sacar la potencia Zener, ¿no? Que es voltaje, cuando conduce 10 voltios por la corriente Zener, que viene siendo de 26.7, la cual es mucho menor a la potencia Zener máxima. Entonces, ¿qué significa? Que el diodo va a estar trabajando durante toda esa parte en que pues tengamos este circuito operando, ¿no? Caso 2, pues el voltaje de entrada es fijo y la resistencia de carga es variable. Para este caso, por ejemplo, podríamos tener nosotros algún elemento, un termistor que varía con la temperatura, ¿no? Podría hacerse. Ese caso, podría ser también algún inductor que varíe con respecto a la frecuencia. Sí, en fin, tenemos varios casos, o inclusive hasta un potenciómetro en el cual ustedes estén variando y pues tengamos esa respuesta, ¿no? Bueno, para el caso 2, debido a que el nivel del voltaje Zener, hay un rango específico de valores de resistor y por lo tanto de corriente de carga que garantizará que el Zener esté encendido. Por lo tanto, una resistencia de carga demasiado pequeña hará que el voltaje de carga a través del resistor pues sea menor que el de Zener y por lo tanto el diodo pues estará apagado. Vaya, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, pues vámonos por el divisor nuevamente, ¿sí? Que es la carga entre la resistencia de carga y la limitadora. Y en base a eso podemos nosotros resolver cuál sería la resistencia mínima de carga, despejando y dejando en función tanto de entrada y Zener, ¿sí? Podemos nosotros encontrar cuál sería esa resistencia mínima a la carga que haga que el diodo Zener siga conduciendo. Bajando de ese nivel, o mejor dicho, menor a una resistencia de estas, ¿sí? El diodo Zener no conduce. Y eso porque, en primera, el divisor va a ser mucho menor que el voltaje Zener, y en segunda, porque vamos a demandar demasiada corriente al sistema, que va a hacer de que pues todo se vaya hacia la carga. Cualquier valor de resistencia de carga mayor que RL, obtenido por la 220, garantizará que el diodo Zener esté encendido y que el diodo pueda ser reemplazado por una fuente de Zener equivalente. La condición definida por la 220, es decir, por la resistencia de carga mínima, ¿sí? Pero en caso específico para determinar la corriente máxima de carga. Entonces, ¿cuál sería ese? La corriente máxima de carga, acuérdense que tenemos una resistencia mínima, por lo tanto una máxima corriente, pues sería equivalente a voltaje Zener entre la resistencia de carga mínima. Una vez que el diodo esté encendido, tenemos de que la resistencia del limitador va a ser entrada menos Zener, y para la resistencia de carga fija,
pues tenemos que, una vez encontrando el voltaje delimitador entre la resistencia, corriente de Zener, volvamos a lo mismo, leyes de Kirchhoff en el nodo, con lo que se obtiene una corriente de Zener mínima cuando la carga alcanza un máximo y una IZ máxima cuando la carga, la corriente de carga, sea mínima, puesto que la corriente de carga va a ser, perdón, delimitadora, es constante. Con una IZ, como IZ está limitada a la corriente máxima Zener, de acuerdo a las hojas de datos, no afecta el intervalo de la resistencia de carga y por consiguiente, ¿sí?, de IL. Sustituyendo IZ máxima por IZ se establece cuál es la corriente mínima de carga, es decir, cuál sería, en este caso, la resistencia máxima, ¿no? Entonces vean que la corriente mínima de carga es igual a, pues, a la corriente del limitador menos la corriente de Zener máxima para evitar que se queme el diodo. Y de acuerdo a esto, pues vamos a tener nosotros que la resistencia de carga máxima va a estar definida, ¿sí?, por la ley de Ohm, que es voltaje Zener entre la corriente de carga mínima. Y chequen que aquí voltaje Zener pues nunca va a pasar de voltaje definido de la matrícula que ya hayan escogido. Vamos con este ejemplo. Y para ello tenemos lo siguiente. Tenemos voltaje Zener de 10 voltios, corriente de Zener 32 miliamperios. Sí, acuérdense que esta es la corriente máxima de operación. Voltaje de entrada 50 voltios. Y nos piden determinar los intervalos de carga y corriente de carga que hagan que el voltaje en la resistencia de carga se mantenga a 10 voltios. El valor determina el valor nominal máximo de la potencia del diodo en watts. Es decir, cuál sería la potencia máxima de trabajo ante una variación de esta carga. Pero recuerden, si tenemos una resistencia máxima, vamos a hacer que el diodo Zener fluctúe una corriente máxima. Y al tener una resistencia de carga mínima, estaríamos que la corriente de carga sea máxima, pero haríamos también de que IZ disminuya, y de esa manera, si se excede de ese nivel, pues vamos a hacer que no conduzca, y tendríamos solamente un divisor de tensión. Bueno, solución para la resistencia mínima de carga, pues vean que tenemos pues el divisor, y a partir del divisor despejamos resistencia de carga. ¿Y cuál nos dice que la resistencia mínima de carga debería ser de 250 ohmios? Por lo tanto, el voltaje a través de la resistencia limitadora se determina a partir de la ecuación, pues así que la diferencia potencial, entrada menos Zener, para que ya con esto nosotros estamos asegurando de que este sería el voltaje que hay en la carga. Entonces, tendríamos 40 voltios a la resistencia limitadora. Sí, y de acuerdo a eso, pues vamos a tener que la corriente que fluctúe por todo el sistema ante una resistencia de carga mínima de 40 miliamperios. Dado eso, vamos a ver qué requerimos, ¿sí?, con respecto a, pues, a las corrientes, ¿no?, que fluctúan en carga y en Zener. Entonces, el nivel mínimo de la corriente de carga se determina mediante corriente limitadora menos corriente de Zener máxima. Y vean que ante esto, pues nosotros estaríamos viendo ahora cuál es la corriente de carga mínima necesaria para trabajar y encontrar nuestra resistencia máxima. ¿Sí? Digo, aquí estamos encontrando los límites para que podamos ver en qué puntos se va a mantener trabajando el diodo sin que se queme o sin que se deje de polarizar, y por lo tanto nos piden resistencia mínima de carga y resistencia máxima de carga. Entonces aquí
El primer paso, bueno, pues fue determinar la resistencia mínima de carga. Con respecto a esto, pues estamos determinando ahora la resistencia de carga máxima y para ello estamos asumiendo que el diodo Zener está trabajando a lo máximo. ¿Sí? Esto es lo máximo con lo cual puede trabajar. Acuérdense que la corriente de carga en ese caso sería pequeña. ¿Sí? Vean, de 8 miliamperios. Así que de acuerdo a esto, la resistencia de carga máxima es de 1.25 kiloohmios. Bueno, de acuerdo a esta gráfica, bueno, vean cuáles son los rangos de trabajo. Tenemos los rangos de carga ante un voltaje de carga de 10 voltios, una resistencia mínima de 250 ohmios, ¿sí? Y una resistencia máxima de 1.25 kilos. Acuérdense que ante esta resistencia máxima vamos a tener un mínimo de corriente a la carga. Y cuando tengamos un mínimo de resistencia de carga, vamos a tener un máximo de corriente, IZM. Por lo tanto, la potencia máxima de trabajo de esta sería de 320 miliwatts. Sería la potencia máxima en la cual pudiera soportar este diodo Zener. Pasando de esas corrientes, estamos de cierta forma generando un daño al diodo. Caso 3, la resistencia de carga fija y voltaje de entrada variable, como fueron los casos del ejercicio 2. Así que vamos a tener también definido cuál es la potencia, cuál es el voltaje Zener mínimo. Vamos a tener definido la carga fija, voltaje de entrada variable. Pues vamos a determinarlo mediante los máximos y mínimos de voltaje de entrada. Para valores fijos de la resistencia de carga, el voltaje debe ser lo bastante grande para encender al diodo Zener. Acuérdense que debemos de tener aquí un divisor, prácticamente quitamos, vemos cuál es el voltaje, pues sí, el voltaje pues ya lo tenemos de Zener, ¿no? Mínimo para que este pueda trabajar, ¿sí? Entonces, nos vamos con el divisor, vean, resistencia de carga entre la sumatoria de limitador y carga, por voltaje de entrada, y ese sería el voltaje mínimo para que yo pueda trabajar despejando BI, por supuesto, pues ya tengo que aquí mi voltaje mínimo sería equivalente al final de cuentas recíproco de esta función, ¿no? La corriente Zener máximo limita el valor máximo de BI. Repito, la corriente de Zener máxima, IZM, limita el valor máximo de la entrada. Y de acuerdo a las leyes de Kirchhoff de este nodo, pues la corriente, por lo tanto, limitadora máxima es igual a la sumatoria de estas dos. Como IL se mantiene fija, dado que la resistencia de carga es fija y el voltaje Zener es fijo, porque estamos considerando que ya se mantiene polarizado, entonces tenemos de que el voltaje de entrada máximo va a ser igual a, pues, al voltaje de la resistencia limitadora más el voltaje Zener. Vámonos con el ejemplo. Determine el intervalo en que BI mantenga encendido al diodo, es decir, existan 20 voltios aquí. ¿Qué intervalo debe tener para que mantenga activado al Zener y mantenga un voltaje fijo de 20 voltios a la carga de 1.2 kilos? Vean que tenemos una resistencia limitadora de 220 ohmios y una corriente máxima Zener de 60 miliamperios. Solución, pues vámonos con el voltaje mínimo de entrada del divisor. Vean que tenemos 23.67 voltios. Ante esto, pues nosotros estamos asegurando de que
pues el voltaje que va a haber en el Zener va a ser de 20, por lo tanto la resistencia de carga, la corriente de carga, es de 16.67 miliamperios. Vámonos ahora con la corriente de limitadora máxima, que va a ser I Zener máxima más I carga. Y vean que pues tenemos que va a ser igual a 76.67 miliamperios. Ahora, vamos con voltaje máximo de entrada. Y para eso, pues vamos a ver de qué requerimos la corriente máxima, ¿no? Que va a estar dada por el diodo Zener. Acuérdense que vamos a tener esto, la corriente máxima cuando el diodo Zener sea máximo. Y como es fijo, está limitado por la resistencia del divisor, de protección limitadora, pues la corriente de carga va a ser la mínima. Entonces, ante esto tenemos de que el voltaje de entrada máximo va a ser igual al voltaje Zener más la corriente máxima por la limitadora. Y este nos dice que el voltaje debe ser de 36.87 voltios. Ese sería el límite para que el diodo Zener se mantenga trabajando. Vaya, este es el límite de 23 voltios hasta 36 voltios. Para que este diodo pueda mantener un voltaje a la salida de 20 voltios. ¿Sí? Bueno, les dejo esto para que ustedes practiquen, al igual que los ejercicios que les propuse de la guía para que vayan practicando y ejerciendo esta parte del conocimiento. Nos vemos.